La Biblia está llena de páginas y páginas que nos hablan del sufrimiento. Empezando desde el libro de Génesis, encontramos en capítulo 4 esa experiencia dramática y quizá podríamos llamar salvaje del asesinato de Abel por su hermano Caín. ¿Recuerdas la historia? Su experiencia de Abel, salió con su hermano, fueron a entregar un sacrificio a Dios, y la Biblia dice que el sacrificio de Abel fue mucho más agradable al Señor que el sacrificio de Caín. Hay diferentes teorías al respecto, no las vamos a hablar aquí, pero el punto, Luis Alonso Shekel dice que fue porque a Dios le plació aceptar ese sacrificio. No hay una razón tan sólida. Algunos explican que porque Abel tomó un corderito y Dios ya les había enseñado sacrificar corderos y él lo hizo y fue el cordero mejor que encontró, y y Caín nada más tomó del fruto de la tierra lo que se le ocurrió y lo llevó, y eso no le gustó a Dios. Pero es una teoría, la Biblia no dice nada de eso. Entonces por eso Luis Alonso Shekel dice que a Dios le agradó simplemente más el sacrificio de Caín y entonces, el sacrificio de Abel, y entonces él aceptó esa ofrenda de una forma especial. Y Caín se enojó mucho y tramó un crimen. Le dijo a su hermano, vamos a tomar unas frutas al campo, y salieron al campo y estando allí lo asesinó. Entonces, esa es una de las páginas de sufrimiento, de dolor. Pero luego vemos también un poco más adelante que hay una catástrofe global. El mundo se conmocionó con el diluvio. Y dice la palabra de Dios que a Dios le dolió haber creado al hombre en su corazón, porque su designio era totalmente el mal. El designio de los hombres en su corazón era con frecuencia el mal. Y te he dicho en otros devocionales, la humanidad realmente no ha cambiado gran cosa desde sus primeros días hasta la fecha. El corazón del hombre está lleno de perversidad, y había mucha perversidad desde los primeros tiempos. Ahora pensamos que hay más maldad, eso nos asombra lo que hay, lo que se está inventando, descubriendo, pero no, el hombre no ha cambiado. El corazón del hombre ha sido perverso desde siempre y ha encontrado diferentes maneras de mostrar esa perversión. Y entonces viene esta catástrofe global que hace una gran destrucción en el mundo, una total destrucción. Solo una familia, según el relato de Génesis capítulo 7 hasta el capítulo 9, una familia fue salvada allí, la familia de Noé. Y Dios nuevamente da otra oportunidad a esta familia como una recreación. Dios le dice a Noé, pues te voy a bendecir, multiplícate, fructifica, llena de niños la tierra, llena de personas aquí la tierra, y voy a bendecirte. Y entonces empieza otra vez la humanidad a crecer. Pero llegamos al capítulo 11 de Génesis y otra vez la rebeldía en el corazón del hombre, el constante negarse a someterse a Dios. Esto, una vez más, ha caracterizado a la humanidad desde siempre. Tan solo observa tu corazón. ¿Cuántas veces tú y yo no queremos someternos a Dios? No queremos escuchar lo que Él quiere decirnos. No queremos que además Él nos diga cómo comportarnos y qué hacer. Te molesta que Dios te diga no hagas esto, no hagas aquello. Nos molesta. Nuestro corazón está lleno de rebeldía. Y en capítulo 11 de Génesis encontramos esta historia donde los hombres empezaron a hacer esa famosa torre, la torre de Babel,
y decían, vamos a hacernos un nombre. La intención era para ser adorados, para que se nos recuerde, para que en el futuro las generaciones hablen de nosotros y reconozcan que éramos gente importante. Es decir, buscaban ser adorados y reconocidos, buscando también que Dios se quedara al margen de la ecuación. Y Dios hace algo allí con esa sociedad rebelde. Dice que Dios descendió y confundió las lenguas. Y entonces empezaron a hablar en diferentes lenguas y se destruyó ese proyecto que ellos tenían de edificar una torre para ser adorados, para ser reconocidos. ¿Y por qué te estoy platicando todas estas historias que te sabes de memoria? Pues porque son historias de sufrimiento. Y podríamos irnos por casi cada página de la Biblia, cada historia que encontramos allí, y encontrar el sufrimiento, encontrar el dolor, provocado por la rebeldía del hombre, por su corazón lleno de perversión, lleno de maldad, egoísmo y tantas cosas tan negras que habitan en nuestro corazón y que solamente cuando llega Dios, entonces podemos ver la vida de otra forma. Te leo el texto de Filipenses capítulo 2 versículos 17 y 18. Fíjate lo que dice acá. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Aquí el apóstol Pablo también habla de sufrimiento, pero es otra perspectiva. No es el sufrimiento por la rebeldía de su corazón, es el sufrimiento infligido porque hay personas que lo están atacando y que quieren acabar con lo que él ha estado haciendo de predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias y de anunciar a Dios, a Jesús, y de anunciar que Dios ama a los pecadores. Entonces, ese mensaje para muchas personas es muy ofensivo. Tú le dices a una persona que su corazón es perverso y te dice, oye, espérame, si yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino. De repente digo palabrotas, pero no creo que sea tan malo. No, los malos están en la cárcel. Ellos, los asesinos, los violadores. Entonces nosotros tenemos nuestros propios parámetros de maldad. Entonces cuando tú le dices a una persona, en tu corazón hay maldad, hay rebeldía contra Dios, eso nadie lo queremos oír. Nos molesta, nos causa escozor, nos enfada que nos digan que nuestro corazón está podrido sin Dios y que Dios tiene que venir para hacerlo otra vez y para darnos una nueva vida. Y es lo que hacía el apóstol Pablo, donde quiera que iba, anunciaba el Evangelio de Jesús, ese Evangelio que transforma las vidas y que saca a los muertos y a los corazones pútridos o podridos, los saca de esa miseria y los hace un corazón nuevo, una nueva persona. A los muertos Dios les da vida. Y ese es el sufrimiento que Pablo estaba experimentando y que los hijos de Dios han experimentado por siglos. Cuando la iglesia ha sido fiel al Evangelio, cuando ha proclamado el Evangelio sano y santo, de que el hombre es pecador y que necesita un Dios perdonador y salvador. Entonces
la humanidad ha agredido a los hijos de Dios. Este era el caso de Pablo. Y este era el caso de su sufrimiento. Pero él tenía una perspectiva sana y santa sobre el sufrimiento. Él decía: aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes, con todos ustedes, mi alegría. Es decir, el sufrimiento tenía otra dimensión para Pablo. Él decía: no me importa sufrir, si con esto el mensaje del Evangelio sigue llegando a más personas. Si con esto el Evangelio sigue transformando vidas y sigue levantando a los muertos de su miseria y sigue cambiando los corazones de las personas. Así que tú y yo podemos tener una perspectiva así como la de San Pablo, una perspectiva más sana y más santa en relación con el sufrimiento y poner nuestra vida al servicio de Dios, que Él la use como Él quiera. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. ¿Oras conmigo? Señor, es un privilegio ser hijos tuyos. Es un privilegio que seas nuestro Dios, que nos ames tanto. Y te pedimos que tú, Señor, uses nuestras vidas para que tu nombre sea conocido, para que más personas sean transformadas y tocadas por tu palabra. Y si eso ha de traernos dolor y sufrimiento, danos tu perspectiva, Señor. Danos tu alegría. Danos tu gozo en medio del sufrimiento, porque solamente contigo podremos enfrentarlo con alegría. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.